Hola chicos, bienvenidos. Mi nombre es Alberto Durán, ayudante de Proyecto Futuro. El día de hoy vamos a empezar con los conceptos básicos de geometría analítica, que son distancia entre dos puntos, división de un segmento en una razón dada y qué es la pendiente de una red. ¿Ok? Entonces comencemos. Para definir la distancia entre dos puntos, lo primero que tenemos que definir obviamente son dos puntos. Entonces, sean P igual a x1, x1, y 1 y Q igual a x2, y 2, ¿cierto? Vamos a definir dos puntos, los cuales van a estar asociados a, vamos a poner C, y además de la distancia entre ellos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir estos puntos en un plano cartesiano, ¿cierto? Y escribirlos. Sabemos que P va a estar dado por x1 y 1 y Q va a estar dado por x2 e y2. Por lo tanto, ¿qué va a pasar en este caso? La distancia D que estamos definiendo ahí, que es lo que queremos encontrar, va a ser la línea recta que une ambos puntos. ¿Ok? La línea recta que une ambos puntos. Por lo tanto, va a ser esta línea de acá. Va a ser D. ¿Ok? D va a estar escrita como D va a ser igual la distancia, obviamente, entre P y Q, que la anotamos de la siguiente manera. P y Q con una raya arriba. ¿Y cómo la vamos a definir? La definición de esto viene dado por el teorema de Pitágoras, ya que si nosotros tenemos este triángulo aquí, vamos a poner este triángulo imaginario aquí, ¿cierto? Vamos a tener el lado A y el lado B, donde el lado A va a estar dado por x2 menos x1, ¿cierto? Es el segmento del medio. Y el lado B va a estar dado por y2 menos y1, ¿ok? Que es este segmento del medio de acá, y2 menos y1. Por lo tanto, nuestra D, que es lo que queremos encontrar, ¿cierto? Según el teorema de Pitágoras vamos a definir que D cuadrado va a ser igual a A cuadrado más B cuadrado, ¿cierto? Porque D es la hipotenusa de nuestro triángulo. Entonces, siendo así, ¿cómo vamos a definir D? Sabemos que A, ¿cierto? A cuadrado va a ser ¿quién? X2 menos X1, ¿cierto? Al cuadrado más B, que es y2 menos y1 al cuadrado también, y todo eso si despejamos la D en raíz cuadrada, ¿cierto? Por lo tanto, la distancia entre dos puntos va a estar dada por esta fórmula que escribimos acá. Si tenemos dos puntos, van a ser la resta de ambos al cuadrado más la resta de ambos al cuadrado y todo eso en raíz. ¿Ok? Entonces, una vez que definimos ya la distancia entre, entre dichos puntos, ¿qué pasa ahora para entrar al segundo punto si esta recta está dividida de la siguiente manera? Vamos a tener aquí un punto nuevo que vamos a llamar A, donde vamos a definirlo como A y vamos a definirlo mejor como A1 y A2, ¿cierto? Donde A1 es la componente, su coordenada en el eje X y A2 va a ser la coordenada en el eje Y. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Lo primero que nosotros tenemos que conocer es la razón a la cual van a estar el segmento PA y AQ. Por lo tanto, la razón denotada con R va a ser igual a ¿quién? A PA, ¿cierto? La distancia entre P y A. Y además, AQ, la distancia luego de entre A y el punto Q. Entonces, en este caso, estamos viendo como si esta razón nosotros ya la conociéramos. Inicialmente nos dicen la razón entre el segmento PA y AQ es, no sé, un ejemplo, 2 es a 1 o 3 es a 4, un ejemplo, ¿ok? Por lo tanto, esto va a ser una razón conocida.
¿cierto? ¿Cómo nosotros, entonces, si nosotros conocemos esta razón, lo que nosotros tenemos que obtener ahora es A1 y A2, las componentes del punto A. ¿Para qué? Para encontrar ambos lados. Por lo tanto, esto va a estar escrito de la siguiente manera. La componente A1, ¿cierto?, va a estar dada como x1 más rx2 dividido en 1 más r, y la componente A2 va a estar dada como y1 más ri2 partido en 1 más r. ¿Ok? Una vez nosotros teniendo esto, podemos inmediatamente conocer la componente PA y luego la componente, o sea, el segmento AQ, ¿cierto? ¿Cómo definiríamos esto? Bueno, utilizando la fórmula que vimos inicialmente. ¿Por qué? Porque si nosotros, vamos a seguir acá, ¿ok? Porque si nosotros queremos definir PA, ¿cierto? Sabemos que va a ser el lado, va a ser la distancia entre el punto P y el punto A, siendo esta la raíz de A1 menos X1, ¿cierto? Y más al cuadrado más A2 menos I1. Y la distancia siguiente, que es AQ, ¿cierto?, va a ser igual a la raíz de ¿quién? De X2 menos A1 al cuadrado más al cuadrado, y 2 menos A2 al cuadrado. Teniendo así las distancias. Hay que recordar que este caso es cuando conocemos la razón, porque si no la conociéramos no podríamos aplicar esta fórmula de acá, porque nos incluye ya al error. ¿Ok? Bueno, por la parte de distancia entre los puntos y división de un segmento en una razón dada, esto sería lo que hay que saber. Primero, cómo definir una distancia, y segundo, cómo encontrar las coordenadas según la razón, que utilizando estas fórmulas de acá, ¿ok? Hay que saber acá, obviamente, que A, que es el punto que divide, va a ser A1, A2, que son los que conocemos acá, ¿ok? Bueno, una vez que terminamos con esto, vamos a pasar a pendiente de una recta. Vamos a borrar acá. Ok. ¿Qué es la pendiente de una recta? La pendiente va a estar asociada, obviamente como dice el nombre, a la inclinación de una recta cualquiera. Por lo tanto, para definir la pendiente primero tenemos que tener una recta, ¿cierto? Una recta cualquiera que vamos a denominar L, ¿ok? Y vamos a poner los puntos, que P, X1 y 1, y vamos a poner de nuevo Q, que van a ser X2 e Y2, ¿ok? Entonces, la pendiente la vamos a denominar como M, ¿ok? En cualquier, la nomenclatura más utilizada es M, que se utiliza en todas partes, ¿ok? Entonces, esta M, la vamos a escribir acá, tiene que ver con la inclinación, como ya habíamos dicho. Entonces, si tiene que ver con la inclinación, esta recta, el M va a variar si está más, más plana o sea, más horizontal o más vertical, ¿ok? Y si analizamos, ¿qué controla su inclinación? Obviamente va a ser un ángulo. Por lo tanto, la pendiente siempre va a estar asociada a un ángulo. Y por ello, la pendiente está definida como la tangente de dicho ángulo. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros tenemos que encontrar un modo de definir esta M sin necesidad del ángulo, ya que muchas veces, en la mayoría de los ejercicios, no utilizamos el ángulo, sino más bien los lados que nos da o las proyecciones que podemos hacer de esta recta. Entonces, si analizamos qué es la tangente, sabemos que aquí va a estar un triángulo asociado, ¿cierto? Donde vamos a poner que este va a ser un punto A, este punto de acá va a ser A, ¿cierto? Con coordenadas
x2, y 1. x2 y 1. ¿Ok? Entonces, vamos a tener el lado PA y el lado AQ. Y la hipotenusa que va a ser PQ. Todos estos lados, nosotros ya sabemos cómo definirlos porque sabemos cómo definir la distancia entre dos puntos. Por lo tanto, la tangente, nosotros sabemos que por definición es lado opuesto dividido en lado adyacente. Si nosotros analizamos el triángulo que definimos acá, ¿cuál sería nuestro lado? Nuestro lado opuesto sería el lado, vamos a ponerlo negro, AQ, y nuestro lado adyacente sería el lado PA. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo definimos esto? Vamos a definir M, va a ser igual a ¿quién? AQ. ¿Cómo definimos AQ? Va a ser la distancia entre el punto A y el punto Q. ¿Ok? Sabiendo esto, vamos a definir la raíz cuadrada, ¿cierto? ¿De quién? De x2, ¿cierto? El lado Q es definido como x2, y 2, ¿cierto? Por lo tanto vamos a tener x2 menos x2, ¿cierto? Ya que se repite en ambas la misma componente en x, al cuadrado, más y2 menos y1 al cuadrado. Si analizamos esto, luego lo hacemos, va a ser también la raíz, el lado PA sabemos que P es x1, y 1, ¿cierto? Por lo tanto vamos a tener que va a ser x2 menos x1 al cuadrado, y en el caso de y se repite también, y1 menos y1 al cuadrado. Sabemos obviamente 0, 0, ¿y qué nos va a quedar? Si esto nos da 0, la raíz cuadrada se nos anula con el cuadrado, y en este caso pasa lo mismo, por lo tanto nos va a quedar y2 menos y1 dividido en ¿quién? En x2 menos x1. ¿Ok? Por lo tanto, nuestra pendiente la vamos a escribir de la siguiente manera. La pendiente, siempre que nosotros tengamos dos puntos, la podemos escribir de la siguiente manera. Arriba la resta de las coordenadas y, y en la parte del denominador la resta de las coordenadas x. ¿Qué significa esto? En un poco más analítico, significa la variación que tiene y con respecto a la que tiene x. ¿Ok? Cómo se relacionan ambas variaciones. Y eso nos va a dar la inclinación de esta recta. ¿Ok? En este video, esto es lo que vamos a ver, son los conceptos básicos para seguir a lo que viene, que son línea recta y los distintos lugares geométricos de geometría analítica.